Aquí tenemos otro problema más. Eh, es un problema básicamente de computación básica. No hay mucho, am, no hay conceptos muy complicados o complejos. Básicamente, el problema aquí dice, ¿cuál es el costo del alquiler en dólares por pie cuadrado que en paga por el espacio de la tienda de arte? Este es un problema que con un pasaje que hice anteriormente, donde hay varias uh, piezas de información. Aquí en este caso, para contestar esta pregunta, tenemos que identificar que hay una cierta cantidad de pies cuadrados en el espacio que se está alquilando y la cantidad que se está pagando al mes por ese alquiler. Entonces aquí se nos pide cuál es el costo del alquiler en dólares por pie cuadrado, lo que significa que tenemos que dividir la cantidad que se está pagando, que son 13,750, se divide por el número de pies para poder sacar el valor de cuánto se está pagando por un solo pie cuadrado, que sería $10.20. Entonces aquí en el recuadro tenemos que poner 10.20. Este problema relacionado a geometría, aquí tenemos que identificar cuál es el perímetro de este polígono. Mucha gente puede tener dificultad con esto precisamente porque hay información que no se ve o que no se está identificando aquí. Por ejemplo, tenemos este lado, no sabemos cuál es la medida, pero podemos saberla utilizando la información que tenemos aquí. Aquí tenemos otra línea que no la sabemos. Hay unas líneas que tienen información. Por ejemplo, esta que estoy marcando con azul tiene 16 pies, lo que quiere decir que de este lado son 16 pies también. Entonces, uno de los problemas que he visto con este tipo de problemas es de que algunas veces se les olvida identificar las líneas que faltan, a las que les falta información. Por ejemplo, esta línea de aquí y la línea roja que tenemos acá arriba, y esta línea azul. Entonces hay, y esta línea roja que tenemos de este lado. Entonces tenemos que identificar esas piezas que faltan utilizando la información que ya tenemos. Tenemos que son 5 pies, esta línea pequeña aquí, y 5 pies que equivalen a una línea, una parte de esta línea, y tenemos esta línea de 15 de este lado, que sería 15 aquí también. Entonces hay 15 que es la línea del medio, la sección del medio, y los 5 pies de cada lado, formando un total de 25 pies. Esta línea roja que tenemos acá arriba, de igual manera, tenemos que sumar o tenemos que utilizar la información que tenemos de este lado del polígono para identificar cuál es el lado o cuál es la medida total. Entonces tenemos que sumar 22, 18 y 14, que nos dan una medida de 54, me parece. No, una medida de, serían 22, son 30, 40, 54. Aquí esto mide 54. Y tenemos más 16, ¿verdad? Del otro lado. Y la otra medida que está faltando es el 10 que tenemos aquí, que podemos identificar que del otro lado también son 10, como son líneas paralelas. Entonces, ya tenemos todas las medidas que se requieren para identificar cuál es el perímetro que se saca sumando las medidas de todos los lados de este polígono.
que resultaría en 210. Y este es otro problema relacionado a ecuaciones cuadráticas. En otro video anterior mencioné que teníamos que tener en cuenta la forma estándar de la fórmula de una ecuación cuadrática, que sería ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Tenemos que identificar estos valores de a, b y c. Entonces, la fórmula que tenemos aquí, o la ecuación, tenemos 5x cuadrado menos 4x igual a 6. Entonces, tenemos que mover ese 6 para tener 0 y tener ese formato que tenemos aquí arriba. Entonces, restamos 6, y la fórmula que tenemos, o la ecuación final que tenemos, sería 5x cuadrada menos 4x menos 6 igual a 0. Entonces, este es el primer paso para poder resolver. La fórmula que tenemos que utilizar, basado en estas opciones que tenemos aquí, es la fórmula X. Vamos a ver otra vez. X igual al opuesto de B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C. Todo esto dividido por 2A. Esa es la fórmula que tenemos que utilizar. Y esta fórmula también está en la hoja de fórmulas, en la sección de matemáticas. Entonces, los valores de A, B y C están en la fórmula, o en la fórmula que acabamos de, en la ecuación que acabamos de modificar. Entonces, sería la A, sería el valor de A, sería el valor de B, y este sería el valor de C. Hay que tener cuidado con los signos, porque eso es importante. Entonces, ahora dentro de esta fórmula hay que sustituir todos estos valores. Tenemos X igual al opuesto de B. Entonces, B tenemos aquí es menos 4. Menos 4 sería 4 positivo, más menos la raíz cuadrada de B, y como sabemos, B es negativo, 4 negativo al cuadrado, menos, me gusta utilizar paréntesis porque el 4A y C están multiplicando juntos. Entonces, 4 por 5, perdón, 4 por 5 por menos 6. Todo esto está debajo del radical, y esto se divide por 2 por 5. Okay. La fórmula se ve bastante complicada, pero en realidad no lo es. Lo único que tenemos que asegurarnos es de simplificar lo que está aquí dentro del radical. Una vez que simplificamos esto, lo demás es bastante fácil. Voy a escribir dos formas de la ecuación. Una donde el 4 va a sumar el resultado de lo que tenemos aquí dentro del radical, y 2 por 5 dividido por 10, ¿verdad? Y el otro va a ser el resultado de la ecuación donde tenemos 4 menos, de acuerdo a las dos opciones que tenemos acá arriba, más menos, una más que ya la escribimos, menos lo que tenemos dentro del radical,
dividido por 10. Entonces, cuando mencionaba que ecuaciones cuadráticas se caracterizan porque tenemos una x cuadrada, y esto es precisamente lo que significa que hay dos posibles soluciones o valores a la variable x. Entonces, vamos a simplificar. Entonces, en la calculadora vamos a poner todo eso que tenemos aquí dentro del radical. Entonces, tenemos paréntesis menos 4. Para poner el signo negativo utilizamos el botón de abajo que tiene dentro del paréntesis. Menos 4 paréntesis al cuadrado. Menos, ahora sí utilizamos el menos de la operación de restar. Y pongo el paréntesis 4 por 5 por menos 6. Entonces, noten que no puse el radical, simplemente puse la operación que está dentro, o las operaciones que están dentro del radical. Entonces, pongo Enter y me sale un resultado de 136. Entonces, aquí dentro del radical voy a poner 136 en cada una de estas operaciones. Y noten que las opciones o los resultados que tenemos son diferentes. No, ninguna de estas se asemeja a lo que tenemos aquí en estas dos, hasta donde tenemos, hasta donde hemos estado trabajando. Entonces aquí tenemos esto, pero la forma que tenemos en las opciones es una forma más simplificada. Lo que quiero decir es que tenemos que buscar, tenemos que ver cuál de las opciones va a funcionar para poder simplificar lo que tenemos dentro del radical y fuera del radical. Entonces, tenemos dos opciones básicamente. Dividir el 136 por 26 o por 36 para ver si tenemos un número que tenga raíz cuadrada y que podamos sacar de ahí. Entonces, si dividimos el 136 dividido por, parece que fue 34, nos va a dar 4 como resultado. Y si dividimos 136 por 26, nos va a dar 5.2. Entonces 5.2 no tiene raíz cuadrada perfecta. El que tiene es el 4 cuando dividimos por 34. Entonces podemos descartar inmediatamente las opciones que no son, que serían la A y la C. Esas no son opciones. Sin ir más lejos, podemos ver que el 4 que tenemos aquí en el trabajo que hemos hecho hasta ahorita, el 4 es positivo. Entonces, ninguna de las respuestas que tenemos tendríamos que tener un número positivo. Dijimos que descartamos esta y esta, y las únicas posibles son la B y la D. Entonces, el resultado que tenemos que tener, el 4, si lo reducimos, tiene que ser positivo, lo que significa que este 2 de aquí no puede ser tampoco. Sin ir más lejos en la operación, la respuesta sería la D, ¿verdad? Porque ya sabemos que el 136 puede ser dividido por 34 y tiene una raíz cuadrada perfecta de 2. Y el 4 y el 10 pueden ser simplificados cuando se dividen cada uno de los dos por 2. Entonces, les voy a mostrar lo que, para terminar esta parte.
para ver que la D es exactamente la respuesta que andamos buscando. Entonces, dijimos que 4 menos, como la raíz, esto lo dividimos entre 30 y, perdón, vamos a ver el primero, no importa cuál, pero dijimos que eran 4 por 34. Tenemos que, esa es la manera como estamos escribiendo el 136, porque estamos buscando un número que tenga uno de los factores que tenga raíz cuadrada perfecta. Entonces el 4 es el que tiene raíz cuadrada perfecta. Cuando sacamos la raíz cuadrada perfecta de 4, se convierte en 2. Entonces esto es como se ve. 4, perdón, 4 más menos 2 raíz cuadrada de 34 sobre 10. Entonces, como dije, para simplificar esto, dividimos cada uno de estos números, el 4, el 2 y el 10, lo dividimos entre 2 y nos va a dar como resultado lo que tenemos acá arriba, que serían 4 dividido por 2 sería 2. Cuando dividimos 2 dividido por 2 nos da 0. Entonces, por eso no tenemos número aquí, ¿verdad? Porque sería 0 si lo dividimos. Entonces, lo único que queda en forma más simplificada sería 34 y abajo nos quedaría 10 dividido por 2, que sería 5. Entonces, no, como les digo, para resolver o para identificar la respuesta, no tenemos que llegar hasta este punto de resolver simplemente utilizando proceso de eliminación. Viendo el valor del 4, se pueden eliminar aún las primeras dos, viendo el valor del radical para ver si hay algún número o alguno de los factores que tenga raíz cuadrada perfecta. En este 4 la combinación o los factores 34 y 4. 26 no es un factor de 136 para tener una raíz cuadrada perfecta, entonces eso lo eliminamos la A y la C. Entonces obviamente la última opción sería la D.